encanta, no te va a gustar. Esta tarde acá en Hoy No Es Un Día Cualquiera, la musicalización, se los habíamos contado en la previa, la hizo Chichi de León. Es hora del mano a mano con el doctor Alberto Scavarelli. El tema de las clases presenciales, el tema de las escuelas, todos estos temas, bueno, los vamos a poner sobre la mesa, porque después vamos a estar hablando con el consejero de primaria, con Pablo Cagiani, también sobre este tema en particular. Alberto Scavarelli lo preocupan los niños y niñas trasladándose en horas pico, entre otras preocupaciones de este protocolo de reinicio de clases presenciales. Otro de los temas que vamos a tratar con el doctor Alberto Scavarelli es sobre este intercambio de opiniones o diferencias entre la decisión de la Presidencia de la República sobre el apoyo a la candidatura que promueve Estados Unidos para la presidencia del BID y la opinión del expresidente dirigente del Partido Colorado, secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Lo recibimos y hablamos con Alberto Scavarelli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cris? Bueno, un saludo para todos. Bueno, primero, muy preocupado con esto de 33, creo que ha quedado demostrado para los que podíamos tener alguna confusión, que no era mi caso, pero no somos una raza superior, ni tenemos una inmunidad genética de la garra charrúa, por lo tanto, queda claro que somos una población de riesgo como cualquiera en el mundo, y que para nosotros las distancias son tan cortas. Yo me comunicaba ayer con gente de exterior, y bueno, cuando les explicaba que teníamos un brote en el norte, y después les expliqué que el norte nos queda a pocos cientos de kilómetros, bueno, entonces me decían, no, pero entonces no es que esté en el norte, lo tienen en la puerta, digo, ¿no? Es decir, tenemos que tener muy en cuenta esto. Pero lo que realmente me tiene enojado, puedo decirlo que es demasiado subjetivo, porque hay cosas que preocupan, hay cosas que uno no las entiende, y luego, procediendo de gente muy inteligente, algunas de las cuales aprecio desde hace muchos años, lo que viene es enojo, porque no logro comprender cuando en todas las ciudades de América lo que se está rompiendo es lo que se llama la ocupación del transporte en horas pico y la movilización pública en horas pico de transporte y movilización en general. Es más, hay países, por poner ejemplo, Bogotá, en una ciudad como Bogotá, han cambiado las horas de entrada de trabajo para que no se produzca la acumulación de personas en un horario, ¿verdad? Es decir, a las 8 de la mañana y las 9 de la mañana, la gente toma los vehículos para ir, ómnibus o lo que fuere, para ir a trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el arte elemental de todo esto? Si hay que guardar distancia, si hay que poner medidas de precaución, pero al mismo tiempo se quiere que haya movilidad. Y bueno, tratar de que se descongestione, para que no anden buses vacíos el resto del día y a determinadas horas pico la gente esté amontonada. Bueno, eso requiere una definición que solo hay que copiarla de otros lados. Es como el agua tibia, ya está inventada, que es utilizar la ruptura de los criterios de los horarios para que no se produzca la coincidencia del horario de ingreso, porque el horario es totalmente flexible en la medida que se mantengan esquemas colectivos de productividad. Pero lo que me resulta absolutamente incomprensible es que comiencen las clases, primero, en el mes de julio. Ya desde la época bareliana, el mes de julio es un mes de vacaciones, no porque nadie disfrute en julio las vacaciones, porque antes nadie viajaba a ningún lado, no se pensó para ir a Disneylandia. El mes de julio es porque es el mes pico más alto, y lo dicen las resoluciones de entonces, de las enfermedades de infecciones respiratorias, de las gripes, etcétera. Por eso el mes de julio, que es el mes más duro de Uruguay, sumado a una enorme humedad como tiene el país, como es característica, sobre todo en las ciudades, bueno, por eso existen las vacaciones de julio. ¿Qué hemos hecho nosotros? Retomamos las clases, muy bien, las retomamos
retomamos en julio, porque nos faltaba más. Capaz que tenemos algún día libre, pero en julio. Pero además, como parece que nos pareció poco y tenemos demasiada reserva, los vamos a hacer ingresar a las 8 de la mañana. 8 de la mañana tienen que entrar a clase, para ir 4 horas. Es decir, van a ir de 8 a 12 y de tarde entrará otro turno, supongo yo. A ver, pensemos un poco. Primero que tendría que haber una norma que dispusiera que los centros de enseñanza que tengan capacidad locativa, las clases comiencen a las 10 o las 11 de la mañana, no me importa, si tienen capacidad locativa. Hay centros privados que están fijando el horario a las 8 para luego de tarde hacer clases por Zoom. Bueno, me parece, pero gravísimo, realmente una irresponsabilidad al límite de la responsabilidad reclamable. Y en los centros públicos, donde la capacidad locativa es otra, bueno, hay que entrar a correr los horarios, porque no es lo mismo salir de tardecita que salir a las 7 de la mañana de la casa. A ver, tengamos una idea clara de estas cosas. Venimos de clases suspendidas a un régimen de 4 horas de todos los días como si todo estuviera normal, o varios días, y en algunos casos complementado con lo informático. Segundo punto, si es una opción de los padres enviar a los chicos, que ya es una especie de hágase cargo usted, si pasa algo la culpa es suya, pero vamos a decir que eso es valioso, porque uno tiene la capacidad de decidir. Bueno, si esa carga está, el precio no puede ser que el alumno que se queda en su casa porque los padres temen por la salud, o porque en la casa viven personas con riesgo y que el chico puede ser un factor de contagio. Bueno, no puede ser que ese chico pierda el año por eso. Por lo tanto, hay que mantener el sistema de clases virtuales. No puede suspenderse ese mecanismo como ha sucedido en otras ciudades. Yo lo que estoy pidiendo, exhortando, es que se copie bien lo que se está haciendo bien. Hemos hecho muchas cosas bien en el Uruguay, no tenemos necesidad de cometer estos traspiés, porque aquí no se trata después de decir yo lo dije, ni se trata de decir usted es el culpable, está destituido, le vamos a embargar todos los bienes por los daños y perjuicios, ni lo vamos a mandar preso. No, no se trata de eso, se trata de la palabra mágica que es la sumatoria, de la prevención con la evitación. Lo que estamos diciendo es que hay que evitar a todo costo, y pocas veces me deben haber escuchado hablar con tanto énfasis, porque realmente estoy preocupado. Y el segundo tema que me tiene preocupado en escala es que el presidente vaya en donde están los focos. No hay nada para hacer por el presidente. Yo sé que ir es un estímulo para los funcionarios, que para la población. Yo sé que el presidente puede conocer de modo directo lo que está pasando. A ver, estas enfermedades en porcentajes muy bajos, pero terminan con gente intubada. Yo no quiero tener un presidente de la República intubado. No quiero tener un gabinete en cuarentena. No quiero tener personas sustitutas cumpliendo las funciones para los que fue elegido con el voto de uno, sin el voto de uno, quienes tienen la máxima responsabilidad del país, y por lo tanto la necesaria responsabilidad de estar en el centro del comando de la toma de decisión. Exhortar a Luis que por favor, como presidente de la República, no viaje a los lugares donde hay riesgo. No es posible que el comandante esté en el frente de batalla. Eso es de las épocas pretéritas. Hoy ya las cosas no son así, y hay gente que tiene el deber de cuidarse, porque su integridad física, su estabilidad, su condición de poder resolver nos pertenece a todos. Por eso insisto en estos dos temas. El primero, que por favor, Robert Silva es un tipo inteligentísimo que conozco de hace muchísimos años y siempre alenté. Es un hombre muy pero muy capaz. Pero por favor, Robert, haz todo lo que esté a tu alcance para evitar que los chiquitines viajen en las horas pico, que salgan en pleno invierno a las 7 de la mañana de su casa, y que no se puedan encontrar caminos sustitutivos de horarios. Lo escribí en Facebook como una simple opinión, y tengo decenas y decenas y cientos de comentarios
toda la gente preocupada con esto, y por supuesto que estamos recargando un sistema innecesariamente. Así que esos dos puntos quería dejarlos dichos para que podamos hablar de lo que a ti te parezca, pero estos temas para mí son esenciales. Queda claro que se nos está viniendo del norte, hay 1 millón de contagiados mal contados en Brasil, porque todo el mundo sabe que ese cómputo no responde a la realidad, ni los test hechos permiten detectar un número real, y todos sabemos lo que es la profundidad de Brasil. Por lo tanto, sabemos fijo mínimo que hay 1 millón, y sabemos que tenemos una frontera que es más permeable que una rejilla. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho, apoyar a nuestra gente de frontera, reforzar esto de la inteligencia epidemiológica. Uruguay lo ha hecho muy bien. En Nueva York están convocando, leí ayer, y lo leo por el lado de Nueva York y por la BBC, por New York Times y por la BBC, están convocando a 3.000 personas a contratar para hacer de detectives epidemiológicos de las personas contagiadas. Uruguay lo ha hecho muy bien, ha sido una tarea formidable desde el comienzo, de los primeros picos, pero bueno, ahora se nos está atomizando el ingreso y por lo tanto la multiplicación es un factor de muchísimo más complejo control. Es verdad, nosotros tenemos algunas ventajas comparativas. Primero, algo que me enseñó alguien una vez, y es que Uruguay tiene muy buena ventilación. Nosotros vivimos de ventana abierta al Río de la Plata, con buenos vientos, que ayuda mucho a limpiar el medio ambiente, y tenemos lluvia frecuente que nos limpian las ciudades. Eso que a veces uno no valora hasta no ir a otras ciudades que están encerradas en montañas o llueve poco. Segundo, tenemos baja densidad de población, pero tenemos densidad de población. Y tercero, somos una superficie concentrada poblacionalmente, lo que nos hace un factor complejo con una cortísima distancia de un punto a otro que nos hace vivir en un mismo barrio. Es decir, hoy veíamos con Andrés en San Pablo, estamos hablando de 30 millones de personas. En el área metropolitana de San Pablo son millones de personas. No somos un barrio de esas ciudades. Por lo tanto, pensemos con tranquilidad, pensemos con formalidad y pensemos con criterio de que esto está. Hay un artículo impresionante de estas horas de Nueva York, donde la academia en Nueva York informa que esto viene para quedarse largo tiempo. Estiman que va a estar dando vuelta inviernos y veranos. Explican por qué este virus es totalmente distinto a lo que se ha conocido. Entonces, sin terrorismos, sin miedos, pero sí con precaución, prevención y evitación. No exponerse al riesgo es la prueba superior de la responsabilidad. Por acá me voy quedando a tu criterio, querida Cris. Alberto, también hemos visto cómo algunos colectivos aflojaron, ¿no? Tú hablabas de las escuelas, de las horas pico, hay mucha gente preocupada por el transporte colectivo, menos frecuencias, más gente circulando, ha habido fiestas, han vuelto besos y abrazos, y se ha vuelto a compartir el mate. O sea, hubo una flexibilidad en las medidas de contingencia y uno entiende que habría que volver a apretar ahí, ¿no? Claro, porque es humano el hecho, todos nos pusimos muy felices cuando tuvimos varios días con 0 contagios detectados. Dijimos, está bien, no somos una raza superior, ni tenemos una genética diferencial, pero estamos haciendo bien porque nos estamos cuidando, hemos cometido errores porque la gente ha salido, pero en fin, pero también se han tomado medidas. Es más difícil entrar a un shopping que a una escuela hoy, ¿eh? A ver, en las escuelas, que yo sepa, no en todas se está controlando la temperatura. En el shopping, cada uno que va, yo no he ido por razones lógicas, pero explicable, porque uno se expone lo menos que puede al riesgo, pero por lo que me cuentan, en el shopping hay un tema de limpiar los zapatos en una alfombra especial, que le ponen alcohol en las manos y que se toma la temperatura. Yo fui a un canal de TV estos días a hacer una nota que me invitaron, y bueno, me tomé
tomaron la temperatura, me pusieron el alcohol. Me parece que no se está haciendo eso en las escuelas y en todas partes. También lo estamos teniendo en la radio, ¿no? Tomás la temperatura, tenés la alfombra especial y tiene que ser así. Ahora, lo que no puede ser es que sea más complicado o mejor controlado un shopping que una escuela. A eso es lo que yo voy, ¿verdad? Una pistola de contralor de temperatura a distancia está entre 4 y 9 mil pesos, por lo que vi, no voy a hacer la publicidad, en estas cosas de venta por internet. Me dijeron las maestras que las pidieron. Es que, ¿cómo? Pero tienen toda la razón. Digo, ahora estuve leyendo un comunicado de las maestras, de los docentes de 33, pidiendo por favor que pare lo de las clases porque hay personas que están en riesgo y docentes y que no están cumpliendo la cuarentena como se debe. Yo eso no lo sé. Lo que sí sé es que si un colectivo saca un comunicado de este tipo, lo único que no puede pasar es que el presidente vaya, primera cosa. Y lo segundo es que hay que ver cómo es eso para ver cómo se ayuda. Ahora, es verdad lo que tú decías, hubo una especie de sentimiento de todo pasó o pasamos lo peor, ya no hay más contagios, y bueno, pero esto uno no tiene una llave para cerrarlo, no es un grifo de gas. El hecho es que ahora se nos viene una docena desde el norte y no sabemos hasta dónde va a llegar, y por suerte no empezó a venir desde el sur, pero estamos rodeados de todo esto, por no hablar de Chile, que no se nos baje la cordillera, por favor. Entonces, lo que quiero decir es que es verdad que hubo una sensación de falsa seguridad, es verdad. Segundo, hay que separar las cosas obligatorias y necesarias de las cosas que se pueden modificar. Los horarios picos son modificables. Así se está haciendo en el transporte público en todo el mundo organizado. Nosotros tenemos capacidad para hacerlo, porque tampoco, y es un tema que conozco de adentro, el transporte puede funcionar a 100% de capacidad con el 70% de la ocupación de transporte, porque el sistema no resiste económicamente para los costos de la prestación del servicio. Sobre todo en un momento que hay una retracción posible de los apoyos de subsidios. Por lo tanto, esto o se subsidia porque alguien lo tiene que pagar, hay que poner toda la flota en la calle, habrá que ponerla, pero bueno, pero no pueden ir a la quiebra las empresas. Si se puede, además, modificar el volumen de personas que es transportada en determinadas horas, lo que hay que hacer es estirar los horarios, es modificar los horarios. Usted entre a las 10 de la mañana y si hace 6 horas se va a las 4 de la tarde, ¿no? Y si tiene otro empleo, vea cómo acomodamos eso. A usted en una de esas lo dejamos venir a las 8. Pero no puede ser esto. El teletrabajo es muy importante. Creo que Uruguay todavía le falta la cultura del contralor del teletrabajo. Hablaba con un alto jerarca de una empresa pública muy grande de Uruguay y me decía, yo estoy calefaccionando un edificio gigantesco y me están viniendo 600 personas menos a trabajar. Entonces, porque están trabajando en el teletrabajo, todo lo demás. Bueno, todo esto va a tener cierto cambio, por lo menos, Cris, hasta que aparezca la vacuna. El día que aparezca la vacuna pasará como con tantas enfermedades, donde, como digo siempre, es como cuando uno va a esa dolorosa situación del velatorio de un amigo y sale y dice, voy a cambiar, no me voy a seguir preocupando por bobadas, y al otro día está con las mismas bobadas pensando que son el eje de la vida. Tengamos cuidado con eso, separemos lo obligatorio de lo modificable. Las horas pico son modificables, por lo tanto es un deber de organización de la Cámara de Comercio, de las autoridades de gobierno, de la Cámara de Industria, de los sindicatos, de organizar las cosas de tal modo que los horarios no coincidan en la hora de entrada y la hora de salida de los trabajos, los centros de estudio, etcétera, ¿no? Perfecto, bueno, y la otra que yo quería, por lo menos preguntarte tu opinión, es con el tema de la candidatura del BID, ¿no? Tú que estás tan acostumbrado a todos estos organismos internacionales, bueno, ¿cómo ves la discusión? ¿Estamos hablando de lo del BID? Claro. Bueno, yo creo que estos temas son muy delicados, porque el que elijan presidente, el presidente del BID
es un cargo de un enorme peso político, enorme peso político. Los que lo conocemos sabemos que lo que es esa función, porque hemos estado allí de un modo u otro, sabemos el peso individual que tiene y cómo las gerencias del BID, además de los gobernadores, etcétera, tienen un peso enorme manejado directamente desde el máximo cargo ejecutivo. Quiero decir con esto es que no es gratis lo que uno vota respecto de quién es elegido. A mí me preocupa muchísimo el hecho de que haya en la coalición de gobierno, en esta coalición que, repito, tiene los problemas de haber sido una coalición electoral, una alianza para ganar, que luego devino en de gobernar. No es lo mismo ganar y armar una coalición de gobierno después, que armar una coalición para ganar y después traducirla en una coalición de gobierno. Son experiencias sociológicas y sociopolíticas totalmente diferentes, con dificultades totalmente diferentes, porque además son competidores naturales entre sí. Pero en este caso concreto, lo que no debe pasar nunca es que haya una posición pública dividida en el gobierno. Yo no digo entre el gobierno y la oposición, porque eso es el juego de la opinión democrática, pero estas cosas no se ventilan públicamente. Tienen que sentarse los que tienen que tomar la decisión y tener una posición sólida. A ver, una cosa es tener una política de Estado, todo un Estado con el sistema político detrás. Y otra cosa es no tener una política de gobierno sobre un tema de este tipo. Eso no puede pasar y es tan fácil de que no pase si hablan entre ellos los que tienen que hablar, ¿verdad? Es decir, no me parece inteligente. Sí quiero significar que es absolutamente cierto que lo que se había establecido en sus orígenes, que el BID estaba en Washington, pero la presidencia iba a ser no norteamericana, no estadounidense. Pero también quiero decir que tanto en Naciones Unidas como en los organismos multilaterales grandes, normalmente los países centrales no asumen esos cargos. Estados Unidos presidiendo Naciones Unidas no es una situación que uno vea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen otras formas de incidir, de actuar y de no tener que estar jugando a la vista con respecto a sus posiciones. Miren, les voy a contar algo que he hablado pocas veces. Como ustedes saben, a mí me ha tocado presidir un área de Naciones Unidas muy importante durante muchos años, yendo y viniendo honorariamente, electo por los otros países. Al punto que, habiendo sido electo diputado en el año 2000, la Cámara de Diputados, yo creo que la única vez, no sé si hay antecedentes, por unanimidad, pese a ser legislador, me habilitó a poder seguir siendo representante honorario de Uruguay para terminar la presidencia en uno de los organismos multilaterales, algo que para mí lo llevo guardado en el alma porque fue unánime de la Cámara y realmente me emocionó muchísimo. A lo que voy es que hay algunas cosas que no necesariamente se tienen en claro. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tiene, por su poder económico, una carga muy alta de contribución económica en los organismos multilaterales. En algunas áreas de Naciones Unidas, en todas, mejor dicho, pero lo que voy a contar es de algunas de las áreas, Estados Unidos los países tienen que estar al día en su cuota para poder votar. Y tienen 2 años para atrasarse. Hay algunos países que, en lugar de ponerse al día todos los años, pagan una cuota para poder seguir teniendo el derecho y la otra la hacen como donación voluntaria. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno paga la cuota, con ese dinero, lo que hace Naciones Unidas es lo que decide cada organismo que se va a hacer en interés de todos los países. Con el dinero que uno dona, lo dona para un objetivo concreto. Investiguemos tal tema que es el que a mí me preocupa. Bueno, el mundo internacional de lo multilateral tiene muchísimos juegos de este tipo. Por eso creo que es bueno que la idea de que originalmente Estados Unidos no presidiera el BID. Pero bueno, el Uruguay lo que no puede hacer es tener nada menos que entre el presidente de la República, su canciller y el doctor Sanguinetti, en este caso, con su experiencia, diferencias públicas de opinión
más allá de quien tenga razón, porque eso es el gobierno y la coalición de gobierno la que está hablando. La política de Estado tiene que ser la característica de la política internacional, pero la política de gobierno es esencial. Y el jefe de gobierno y jefe de Estado en el Uruguay es el presidente, pero actúa con el ministro respectivo. Bueno, habrá que ver cómo termina toda esta historia, ¿no? Veremos cómo sigue todo esto. Porque también Y lo importante es hacerlo bien, ¿no? está en duda. Así que, ¿Lo qué? digo, el ministro respectivo en este caso está con un pie adentro y un pie afuera. Claro, pero en esto es si se está o no se está. Esto es como el embarazo, ¿verdad? ¿Se está embarazado o no se está embarazado? Sí. Hoy el Poder Ejecutivo, la política exterior, la ejecuta el presidente en acuerdo con el canciller. Si el canciller se va a ir mañana, se va a ir esta tarde, se va a ir dentro de un mes, es otra cosa. Sí es verdad que existe la expresión estadounidense del pato rengo, que es el presidente cuando está en el último periodo y ya se elige el nuevo candidato a presidente de su partido, en fin, cuando no va por la reelección. Y es verdad que hay una postura de debilitamiento cuando se sabe que uno se va a ir, digo, ¿verdad? Es natural a la interna de la organización. Pero de estos temas no hay debilitamiento posible porque es el presidente y el canciller. Y si no están de acuerdo, y bueno, el presidente lo eligió la gente, al canciller lo eligió el presidente. Por lo tanto, no hay mucho donde tener dudas en este territorio, ¿no? Obviamente. Alberto, qué bueno hablar contigo y qué bueno juntarnos. Bueno, a mí me hace mucho bien y como notarán, hoy has tenido abierto tu micrófono para que yo pueda hacer hasta catarsis, diría yo, porque me escuchaba a mí mismo hablando, decía Alberto, estás opinando sobre un tema opinable, ¿no? Es necesario que le pongas tanto calor, pero hay momentos en que la preocupación me supera porque la reparación es muy compleja, y bueno, más vale desahogarse a tiempo, que capaz que alguien lo escucha. En realidad, nos pasó con el comité científico, que decíamos no hablen los políticos, que hablen los científicos, nos pasó con los préstamos internacionales, nos pasó con menos presencia pública de los altos mandos del país, de políticos, sobre los temas que importan. No tuvimos nada que ver seguramente en eso, pero uno queda contento cuando dice, bueno, después de todo no estaba equivocado. Bueno, en esto siento que tengo razón, y bueno, salvo prueba en contrario, voy a seguir insistiendo en que no me manden a los chiquilines a las 8 de la mañana a la escuela, y a los liceos, y que se tomen medidas y que se cambien los horarios pico, por favor, que no cuesta tanto organizarse. Bueno, esperemos que lo escuchen y que tomen medidas al respecto, y jugárselo siempre es bueno por lo que uno cree, así que yo te digo gracias. Un beso grande para todos, cuidémonos mucho y aprovechemos este junio con solcito, que realmente es un buen regalo. Por ahora lo venimos, por más que esta semana te digo que no va a ser linda, pero bueno, llevemos dando optimismo. Un beso para todos. Grande abrazo. Nos vamos